Bueno, muchas gracias por estar aquí esta noche. Tonight we want to just talk a little bit about hearing God's voice El día de hoy nada más vamos a hablar acerca de escuchar la voz de Dios and how to listen to God's y voice. cómo escuchar la voz de Dios. How many of you know that God is still speaking to us today? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios todavía continúa hablándonos? God wants to talk to us. Dios quiere hablar con nosotros. God wants to share what's in His heart with us. Dios quiere compartir su corazón con nosotros. And from our reading today, Y de nuestra lectura del día de hoy, in chapter 3 of 1 Samuel, en el capítulo 3 de Primera de Samuel, it talks to us about when Samuel was just a little boy. habla acerca de cuando Samuel era un niño pequeño. And I want you to, as we read it, where Samuel is living at that time. Y conforme lo vayamos leyendo, yo quiero que ustedes vean lo que Samuel vivía en ese tiempo. Because sometimes people ask me, well, Porque algunas veces las personas me preguntan, you always talk about God listens to you or God talks to you. porque me dicen, ustedes siempre habla acerca de cómo Dios le habla a usted. And I ask them a question. Y yo les hago una pregunta. Are you reading the Bible? ¿Están leyendo la Biblia? Because how many of you know that God speaks to us through His Word? Porque ¿cuántos de ustedes saben que Dios habla con nosotros a través de su palabra? I ask them, are you praying? Les pregunto, ¿están orando? Because right now in this day and age, Porque ahorita, en este día, en esta etapa, there's a lot of voices that are trying to get our attention. hay muchas voces que están tratando de ganar nuestra atención. I'll tell you, one of the biggest voices today is right here. Les digo, una de las mayores voces está aquí. And let me tell you what happened to me today. Y déjenme decirles qué me pasó a mí el día de hoy. I was looking for a verse Yo estaba buscando un versículo on hearing God, y escuchando a Dios, and a video popped up. y entonces apareció un video And it looked funny, y se veía divertido and I watched it. y yo me puse a verlo. And then guess what happened? ¿Y qué creen que pasó? Another video popped up, Entonces volvió a salir otro video and it looked funny. y también se veía divertido. And so I watched it. Entonces también lo vi. Now listen, in itself, it wasn't Y- sinful Y por sí solo no era pecaminoso, because you can watch all the dog videos on there. porque podemos verlo, todos los videos de perros ahí, All the cats on there, todos los gatos que están ahí. you know, and just funny things that happen to people. Nada más cosas divertidas que pasan a las personas. So I'm sitting in my office laughing, Entonces yo estaba sentado en mi oficina saying, oh, riéndome that's funny. y decía, este está divertido. Oh, that's funny. Eso es divertido. And by the third video or Y ya fourth para video, el tercero o el cuarto video, I was like, I ya just estaba spent como- 15 minutes me di cuenta de que había pasado 15 minutos watching stuff that viendo cosas it's not sinful, que no son pecaminosas, you know what I'm saying? But at the same time, pero a la misma vez is it helping me? me están ayudando. And I realized after 15, 20 minutes, Y yo me di cuenta después de 15, 20 minutos I even forgot about what verse I was looking for. que ya hasta se me había olvidado qué versículo estaba yo buscando. And I'm scratching my head in my Y me office. estaba yo rascando la cabeza en mi How many of oficina. us does that happen to us? ¿Y cuántas de estas cosas nos pasan a nosotros? How many of us at church, ¿Cuántos de nosotros en la iglesia, when we say open your Bibles cuando decimos abran su Biblia and we go to the Bible app, I y have one vamos right here, aquí a la aplicación de la Biblia and you open your Bible. y abren su Biblia, But you know what I also notice? pero también saben que he notado That Siri listens to me. que Siri me escucha It's the only woman in my life that listens to me. y es la única mujer en mi vida que me escucha. And then Siri says, hey, you're looking at this. Take a look at this. Y entonces Siri dice, estás viendo pero ¿qué tal ve esto? And like I said, it's not sinful, Y como yo dije, no es pecaminoso, but there's a lot of voices out there pero hay muchas voces
and it's trying to get our attention, que están tratando de agarrar nuestra atención to take us away from what God really has for us. para desviarnos realmente de lo que Dios tiene para nosotros. And that's what we want to just for a few moments talk about today. Y eso es de lo que vamos a hablar por unos momentos el día de hoy. Because God is still speaking to us. Porque Dios todavía sigue hablando con nosotros. Sometimes my problem is I'm not really listening. Algunas veces mi problema es que realmente no estoy escuchando. Ladies, have you ever spoken to your husband about something? Mujeres, ¿alguna vez han hablado con su esposo acerca de algo? And about 5 minutes after whatever you said to them, Y después de 5 minutos de cualquier cosa que le digan a él, you're like, well, what do you think? y le preguntan, ¿qué piensas? And they're like, about what? Y él les contesta, ¿cómo de qué? We just talked about 5 minutes ago. De lo que acabamos de hablar hace 5 minutos. About what? ¿De qué? Because how many of you noticed, ladies, that men cannot multitask? Porque ¿cuántas de ustedes, mujeres, se han dado cuenta de que los hombres no son How would you say? multicosas o multitareas, que hacen varias cosas a la vez? Because I know ladies could be on the phone, Yo sé que las mujeres pueden estar en el have teléfono, a child on one tienen hip, un niño aquí en la cadera and be cooking y luego aparte están cocinando and giving orders to the rest of the kids y, at home. y le están dando órdenes a todos los demás niños en la casa. But let me help you, ladies. Pero déjenme ayudarles, mujeres. This is free tonight. Esto es gratis. Men can only do one thing at a time. Los hombres nada más pueden hacer una cosa a la vez. Very seldom can men do a couple of things at the same time. Es muy ¿qué? Difícil. Difícil o raro. Ajá. Que un hombre, que yeah. un hombre pueda hacer más de una sola cosa a la vez. And that's why when he's watching a game, Por eso cuando él está viendo un partido his favorite team, y luego es aparte su equipo favorito his favorite show, o su programa favorito and you say something to y him, usted le dice algo a él, I mean, listen, it happens to me. esto hasta a mí me ha pasado. My wife says, hey, go to the store and pick this up. Mi esposa me dice, ay, ve a la tienda y compra esto. Now, I've gotten wiser as I get older, Y bueno, yo me he vuelto más sabio conforme he avanzado en edad. because at the beginning of our marriage, I go to the store, I pick up 4 or 5 things, Porque a principio, cuando estábamos recién casados, yo iba a la tienda y agarraba 4 o 5 cosas, because I forgot what she asked, porque a mí ya se me había olvidado que me había and I pedido. come home and Y yo found out Y yo regresaba a la casa y me encontraba con que that I bought not what she said, but what I thought she said. yo compraba no lo que ella decía, pero lo que yo pensaba que ella me había dicho. And so there are a couple of times now, praise God for phones. Y ahora, pues doy gracias a Dios de que hay teléfonos, I mean, this has been like 10 minutes since she told me she wanted me to pick up. porque podrían haber pasado 10 minutos de lo que me dijo que lo que quería que hiciera. And I'm inside the store. Y yo estoy en la tienda Carmen, what did you want? y le hablo y, Carmen, ¿qué es lo que querías? Because how many of us men know the difference between baking powder and baking soda? Dice, porque ¿qué tantos de nosotros los hombres sabemos la diferencia entre el polvo para hornear y el polvo para, ¿cómo se llama el baking soda? ¿Es espada? El bicarbonato de sodio. Pero ¿sabían ustedes? If you don't know, man, Pero hombres, si no lo saben and you get home with the wrong one, y llegan a la casa con el equivocado, you will learn that there's a difference. ustedes van a aprender que hay una diferencia So- entre estos dos. Sometimes, even though it may seem like we're hearing, Algunas veces, aunque parece que estamos escuchando, but we're not really listening. realmente no estamos, And que the estamos world, oyendo, no estamos escuchando. and the world wants to distract you Y el mundo los quiere distraer, because it wants to take you away from the truth. porque quiere llevarnos lejos, alejarnos de lo que es la verdad. Now it says, verse 1 of chapter 3 of 1 Samuel, En el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Samuel, I think all of you know how Samuel got to the temple, right? todos ustedes saben cómo Samuel llegó al templo, ¿verdad? His mom couldn't have children, Su mamá no
no podía tener hijos. y no podía tener hijos. So she prays and asks God for a son. Entonces ella oró y le pidió a Dios por un hijo. And he said, if you give me a son, I'll give him back to you. Y ella le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo regresaré. And she said, as soon as I wean him, Y entonces, en cuanto él ya esté, ¿cómo? Ya no Yeah. esté, ya no esté tomando pecho, ya no. he said, I'll take him to the temple and leave him there. Lo llevo al templo y ahí lo dejo. Now, ladies, when do babies stop nursing? A ver, mujeres, ¿cuándo los niños dejan de tomar pecho? 2 years? 3 years? Híjole. Ah, ¿tanto? Wow. Híjole. Bueno, hijo, no, ese pobre ya comía solo. I'm sorry. Yeah, that guy. Well, anyways, when Samuel's old enough and he's not nursing anymore, Bueno, entonces ya cuando Samuel ya estaba más grandecito y ya no tomaba pecho, probably about 2 to 3 years old, probablemente unos 2, 3 años, Anna takes him back to the temple entonces Ana lo lleva de regreso al templo and tells Eli, here's the y boy le dice a Eli, aquí está el niño that I promised God. que yo le prometí Now, a Dios. think about it, folks. A ver, piensen por un rato. How many of you will give up your children that way? ¿Cuántos de ustedes darían a su hijo de esa manera? Probably as teenagers, you give them up easier. Probablemente como adolescentes los darían But think fácilmente. about it. This lady said, God, if you give me a child, Pero piénsenlo, esta mujer dijo, Señor, me diste un hijo and I'll give him back to you. y te lo voy a regresar. Now, as I was reading the story, I would imagine Samuel as a little boy. Entonces, mientras estaba yo leyendo este pasaje, me estaba imaginando a Samuel como un niño pequeño. I thought about my kids when we left them for the first time. Me estaba yo imaginando a mis hijos cuando los dejé por primera vez. And there were people and relatives that liked them. Teníamos parientes que les caían bien o los querían, But my kids were crying because they didn't want to stay. pero mis hijos lloraban porque no se querían quedar. And I imagine Samuel not understanding at that age, why are you leaving me here in this place? Y me imagino que Samuel no entendía en ese momento por qué ella lo estaba dejando en ese lugar. But she had promised God that. Pero ella le había prometido a Dios eso. There were some other things going on in Israel and with the priesthood. Había otras cosas que estaban pasando en Israel. Eli was letting his sons get away with stuff they shouldn't have been doing. Él dejaba a sus hijos que hicieran cosas que no deberían de estar haciendo. They were stealing really from the sacrifices people would bring. Estaban robando de los sacrificios que la gente traía. They would take the best part of the sacrifices for themselves. Tomaban las mejores partes de los sacrificios para ellos mismos. And what's really sad, the Bible says that they were sleeping with the women that worked at the temple. Y lo que es muy triste es de que la Biblia dice que ellos estaban teniendo relaciones con las mujeres que vivían en el templo, que servían ahí en el templo. And so God said, listen, I'm going to cut off the line of Eli. Entonces lo que Dios dijo es, voy a cortar la línea de Eli. And so now God has to raise up a new prophet. Y entonces Dios tenía que nuevamente crecer a un nuevo profeta. And so this is where we pick up the story. Entonces aquí es donde vamos a empezar la historia. Verse 1 says, Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Eli. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. And it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, and with his eyes had begun to grow so dim that he could not see. Verse 2? 1 Samuel chapter 3, yeah, that was? Yeah. Okay. Dice, una noche Eli, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. And before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord,
where the ark of God was, and while Samuel was lying down, Dice, y la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. that the Lord God called Samuel, and he answered, Here I am. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? So he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. And he said, I did not call. Lie down again. And he went and lay down. Se levantó y corrió hasta donde estaba Eli. Aquí estoy, ¿me llamó usted? No, yo no te llamé, dijo Eli. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Then the Lord called yet again, Samuel. So Samuel rose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. He answered, I did not call, my son. Lie down again. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Eli. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Eli. Vuelve a la cama. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, Here I am, for you did call me. Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Eli. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Eli se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Therefore Eli said to Samuel, Go lie down, and it shall be, if he calls you, that you say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. Now the Lord came and stood and called us other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, Speak, for your servant hears. Así que Samuel, el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Then the Lord said to Samuel, Behold, I will do something in Israel, at which both ears or everyone who hears it will tingle. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. So this is the call of Samuel. He's just a little boy in the temple. Entonces este es el llamado de Samuel. Él es un niño pequeño en el templo. A lot of people want to hear God, Mucha gente quiere escuchar a Dios, but they don't want to live close to God. pero no quieren vivir cerca de Dios. They want to do their own thing. Quieren hacer sus cosas, They don't want to really obey God. no quieren realmente obedecer a Dios. But when we're in trouble, we call out to God and we want Him to answer. Pero cuando estamos en problemas, oramos a Dios y queremos que Él conteste. If you notice, it said that Samuel slept close to where the Ark of the Covenant was. Pero si nos damos cuenta, aquí dice que Samuel estaba durmiendo cerca del arca. And what does the Ark represent? ¿Y qué el arca, qué era lo que representa? The presence of God. Sí, la presencia de Dios. And when you live close to the presence of God, Entonces, cuando vives cerca de la presencia de Dios, guess who speaks to you from there? ¿quién crees que te habla de ahí? When God wanted to get Moses' attention, what did He do? Cuando Dios quería llamar la atención de Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Yeah, He said a burning bush. Él hizo que se prendiera un arbusto. And when Moses got there, what's the first thing God told them to do? Y cuando Moisés respondió, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios que hiciera? Take your shoes off. Take Que your s- sandals off. Que se quitara las sandalias, Because this is holy ground. porque era la tierra santa. And what made it holy? ¿Y qué fue lo que la hizo santa? The presence of God. La presencia de It's Dios. just like, how many of you in your Bible does it say either Holy Bible
¿Y qué, por ejemplo, en sus Biblias de ustedes, qué dice Biblia Santa? How many does your Bible says Holy Bible? ¿Cuántos de las Biblias de ustedes dice Biblia, Santa Biblia? But what makes it holy? ¿Pero qué la hace santa? If you go about a mile down from here, Es que si pasan, se van a una milla de the aquí. county jail's there. Está ahí la cárcel del condado. And sometimes prisoners say, hey, can you give me a Bible? Y algunas veces los prisioneros de ahí dicen, ¿me puedes agarrar una Biblia? And I'm thinking, wow, these guys want to read the Bible. Y yo, bueno, yo pienso, ay, quiere leer la Biblia. But you know what some of them, not all of them, and I thank God for those that want to read the Bible. Y saben que es lo que no todos, ¿verdad? Piensan así. Doy gracias a Dios por los que sí quieren leer la Biblia. Finally, one of them said, I just want a Bible so I can roll the cigarettes. Pero hay unos que dicen, no, quiero una Biblia para enrollar los cigarros. Because apparently when you roll up a cigarette with notebook paper, Porque aparentemente cuando hacen un cigarro con una hoja de un libro, it doesn't smoke the same. no se fuma de la misma manera. But Bible pages, Pero las páginas de la Biblia they're almost see-through, so they're fine paper. casi se ven a través de ellas, entonces es un papel muy fino. Do you think for them it's a holy Bible? ¿Ustedes creen que para ellos sea una Biblia santa? It's just a book for them. Es nada más un libro para ellos. And you know what? How many of you, and we come from a church Sí. that sometimes, Y nosotros venimos de una iglesia que algunas veces, remember that we used to practice when we read the Bible, we stood ¿se acuerdan que antes cuando leíamos la Biblia nos estábamos parados in reverence to the Bible? en reverencia a la Biblia? And I think we should reverence the Bible. Y yo siento que tenemos que darle reverencia a la Biblia. But you know what's the best way to reverence the Bible? Pero ¿saben cuál es la mejor manera de hacerle una reverencia a la Biblia? Is to obey what it says. Es obedeciendo lo que dice. And how many of you read yesterday's reading? ¿Y cuántos de ustedes leyeron la lectura de Luke ayer? chapter 6. Lucas capítulo 6. And how many of us, and I had to deal with someone today, Y yo tuve que tratar con alguien el and día de tell hoy them, did you read y yesterday's? y preguntarle, ¿leíste lo de la lectura de ayer? Yes. Sí. Did you like it? ¿Y te gustó? Well, yes. Sí. And I said, then why ain't you doing it? ¿Y entonces por qué no lo estás haciendo? What do you mean? ¿Qué quiere decir? You're complaining about all these people, how they're mistreating you. Te estás quejando de cómo esta gente te está maltratando, te está tratando mal. And you're ready to leave the church. ¿Y tú te saliste de la iglesia? You're ready to stop serving God Oh, y tú estás listo para la iglesia y estás listo para servir because a you Dios felt somebody mistreated you. porque sentiste que alguien te estaba tratando mal. I said, the Bible says, love your enemies. En la Biblia dice, ama a tus enemigos. Anybody have an enemy? You know? Que alcen la mano quien tenga un enemigo. Is it easy to love them? ¿Es fácil amarlos? And Jesus said, sometimes those of your own household Dice Jesús, algunas veces las mismas personas de tu casa are going to be the ones that you have the most trouble with. van a ser con las que tengas mayores problemas. You know why that is? ¿Y saben qué es? Because they tell us they love us, Porque ellos nos dicen que nos aman and we don't expect them to act that way towards us. y nosotros no esperamos que ellos actúen de cierta manera hacia con nosotros. When we come to church, Cuando nosotros venimos a la iglesia, the Bible says in that same chapter, la Biblia dice en ese mismo capítulo, treat others as you want to be treated. trata a otros como tú quisieras que fueras tratado. Have you ever treated someone but they didn't treat you the same way? ¿Alguna vez han tratado a alguien bien y no lo han tratado a usted You mismo treated de la them misma nice. manera? ¿Lo trataron bien? You treated them good, ¿Lo trataron, gave them the best, le dieron lo mejor? and they just threw it on the ground and stomped on it. Y entonces ellos nada más tiran las cosas, tiran este gesto al piso y se paran en And ellos. Jesus says, Y Jesús dice, pray and love those that hurt you. ora y ama a los que te lastiman. See, that's a different type of love.
Ese es un tipo de amor diferente. But how can I do that? Pero ¿cómo puedo hacer esto? Unless I'm hearing God. Solamente si estoy escuchando a Dios. Unless I'm listening to God. Solamente si lo estoy escuchando. How many of you ever heard the Holy Spirit talk to you, but you don't want to hear it at that moment? ¿Cuántos de ustedes han escuchado al Espíritu Santo que les está hablando, pero en ese momento no lo quieren escuchar? You know when that happens to me? ¿Saben qué es lo que me pasa a mí? When I feel I have a right to be mad Cuando yo siento el derecho de estar enojado, because they hurt me, porque me han lastimado, because they said something mean to me. porque me han dicho algo malo. And I want God to give me just 5 minutes to deal with them. Y yo quiero, nada más le pido a Dios 5 minutos para lidiar con ellos. Just to tell them exactly how I feel. Nada más como para decirles exactamente cómo me Has siento. it ever happened to you ¿Alguna vez ha pasado that you're esto a somewhere at the ustedes? store and you get mistreated Que alguna vez están en la tienda y los tratan mal and you want to grab them by the neck y los quieren agarrar del cuello and pull them down and tell them how you feel? y agarrarlos y decirles cómo se sienten? Every time I feel that way, Cada vez que yo me it's like siento God así, says, I can't let you do that. es que Dios me dice, no te puedo dejar que hagas eso. And God loves us so much, Y Dios los ama tanto and He loves me so much, y me ama a mí and He tanto. knows my anger issues, Y Él sabe mis problemas que tengo de ira, that He sends somebody that will say, hey, are you not Pastor Rigo? que manda a alguien que me diga, ¿usted es el Pastor Rigo? I feel like saying, no, I'm not right now. Me dan ganas de decir no en este momento. Right now, I'm just Rigo. Ahorita nada más soy Rigo. As soon as I get done with this individual, I'll go back to being a pastor. En cuanto termine con este individuo, ya regreso a ser el pastor. But even in those moments, I want you to know, Pero inclusive en estos momentos yo quiero que ustedes sepan God speaks to us. que Dios nos habla. Now, listen, you must develop an ear for God. Escuchen, debemos de desarrollar un oído para escuchar a Dios. In Exodus 15:26, Y en Éxodos 15:26, listen, none of us are born with an ear to listen to God. no, ninguno de nosotros ha nacido con un oído para escuchar a Dios. We want to hear our own voice Nosotros queremos escuchar nuestra propia voz because we want to protect ourselves. porque queremos protegernos a nosotros mismos, We're selfish. porque somos envidiosos. But here's what it says in Exodus 15:26. Pero aquí lo que está en Éxodos 15:26. And he said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sights, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Dice, les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Listen, one of the times about a year and a half ago, Hace como 1 año y medio, because sometimes we don't think about this, that this is wrong, porque muchas veces no pensamos en que esto es algo equivocado. I had to go to the doctor. Yo tenía que ir al doctor And they said, Pastor Rigo, y me dijo, Pastor Rigo, your blood sugar is 160 su glucosa es 160 and it's supposed to be under 100. y debe de estar en menos de 100. Now, listen, they said you're a pre-diabetic. Entonces me dijo, eres prediabético. And out of that conversation, Y de esa conversación, the only good thing that came out of that, lo único bueno que salió de ahí, that they didn't take any of the food I like, que no me quitaron ninguna de la comida que me gusta. just Coca-Cola, they took it away. Nada más me dijeron que la Coca-Cola no. But I couldn't say it's the devil. Pero yo podría haber dicho, es el diablo. The devil did this to me. El diablo me hizo esto. It's his fault. Eventually, it is culpa. his fault because diseases come because of the fall. Y sí, dice, y de hecho, pues
sí es en parte su culpa porque las enfermedades vienen de ahí. But I knew Pero yo sabía, that my life was off in that area of eating. que mi vida no estaba bien en el área de And, comer. and I'm not just telling you I was eating 2 burritos. Y no nada más me comía 2 burritos, I was eating 3, 4 me burritos. comía como 3 o 4. I love enchiladas. Me encantan las enchiladas. I was up to 10. Me comía hasta como 10. You know, I love those things. Me encantan esas Well, I cosas. love all of them, you know what I'm Dice, saying? bueno, Not just me those. encantan todas. But I knew because about Pero 5 yo years sabía, ago, porque or longer than that, hace 5 años o hace más años, my doctor said, hey, you got to watch out for your cholesterol, it's high. el doctor me dijo, hey, tienes que poner atención a tu colesterol porque está medio alto. So I knew I was down that road already. Yo sabía que ya entonces empezaba yo sobre ese camino. Now, listen, you might say, oh, Pastor Rio, that's just about food. Pero van a decir, ay, Pastor Rigo, pero eso nada más es acerca de la But how comida. many of you know that the Bible speaks about that? Pero ¿qué tantos de ustedes saben que la Biblia habla acerca de eso? And God in Exodus says, if you would listen to my voice, Y en Éxodos, Dios dice, si tú escucharas mi voz if you heed my words and commandments, y escuchas mi voz y mis mandamientos, I'll take all these diseases off of you. yo quito todas estas enfermedades de ti. And so, listen, part of where I'm struggling today with my health, Entonces, parte de lo que yo estoy teniendo dificultades con mi salud, gotta be honest with you, it's because I didn't want to listen to God. siendo honestos con ustedes, es que no estaba yo escuchando a Dios. I want to listen to Rigo Yo quería escuchar a Rigo, because he loves eating. porque a él le encanta comer. And instead of stopping at 1 plate, Y en lugar de parar en un plato instead of stopping at 2 plates, o a 2 platos, you know, I'd be like in the 3rd or 4th plate. entonces yo me comía un tercero y un cuarto. And listen, I'm Y just, escuchen, I knew I didn't feel right. yo sabía, yo sentía, no me sentía bien, I wasn't sleeping right. no dormía bien, I wasn't comfortable, no me sentía cómodo. you know. And so the doctor told me, Entonces el doctor me dijo, you have to make some changes. tienes que hacer cambios. Said, if you want to see your grandkids, Si quieres ver a tus nietos, you want to see them grow, quieres verlos crecer, it's up to you. depende de ti. And so I had to Entonces yo tenía que listen to my doctor oír a mi doctor and listen to the word of God. y también escuchar la Do voz I de still Dios. love to eat? ¿Me gusta todavía comer? Yes. Sí. Do I still overeat? También todavía como de más. Yes. Sí. But not as many times as before. Pero no tanto como antes. Listen, alcoholics, Los alcohólicos, when do they drink? cuando ellos toman, When do they drink? ¿cuándo toman? If you're an alcoholic, when? Todo el tiempo. Ellos toman todo el Every tiempo, day, I'm sorry. todos los días. Sorry, sister. And we got to eat just about every day, right? Y nosotros tenemos que comer todos los días, ¿verdad? But God's given us knowledge Pero Dios nos ha dado la sabiduría of how to take care of the temple of the Holy Spirit. de cómo cuidar el templo del Espíritu Remember, I Santo. used to joke. I said, I'm just expanding the temple. Porque yo antes hacía el chiste de que, ay, nada más estoy expandiendo el templo So the Holy Spirit can have a little bit more room in para there. que You know el what I'm saying? Espíritu Santo tuviera más campo. Because some days, man, I couldn't even Porque sleep. algunos días no podía I yo mean, ni I was dormir. drinking Topo Chicos. Yo tomaba Topo Chicos, I mean, you know, baking soda. bicarbonato de sodio, You know, because some nights I overdid it. porque algunas noches pues, comía de más. And sometimes I even get upset with my wife Y algunas veces hasta me enojaba con mi because esposa she'd be sleeping comfortable porque ella dormía muy bien and I couldn't sleep. y yo no podía dormir. That stinking devil. Entonces ese diablo
Now when my wife still makes enchiladas, Entonces ahora cuando mi esposa hace enchiladas, I said, no, just 3. Yeah, 3. 3, maybe 4. dice, no, nada más ahora se come 3 o a lo mejor 4. But listen, it's to develop how to listen to the voice of God. Pero es el desarrollar, el escuchar la voz de There's Dios. things in this Bible that I don't enjoy reading. Hay cosas aquí en la Biblia que yo no disfruto leerlas. Like I said yesterday, Como dije ayer, out of Luke 6, the Lucas 6, en Lucas 6, love your enemies. ama a tus enemigos. I mean, are we not supposed to watch out for our enemies? ¿Qué no se supone que debemos de estar atentos, o sea, de vigilarlos? Ajá, los Are we not enemigos. supposed to watch out for those people that want to hurt us? ¿Que no tenemos que vigilar a las personas que nos quieren hacer daño? And God's telling me to bless them. Y Dios me está diciendo que los bendiga. God's telling me if they're hungry, feed them. Dios me está diciendo que si tienen hambre, les dé de comer. If they're thirsty, give them something to drink. Y que si tienen sed, les dé algo de tomar. If they're naked, to clothe them. Y que si están desvestidos, los vista. They said if they hit you on one side of your Y face, que si nos pegan en un lado de nuestra cara, give them the other side. darle el otro lado. Does that make sense to us? ¿Eso tiene sentido? Eso No. You know, they said if you got 2 No. coats Porque dicen, si tienes 2 chamarras and somebody needs one, give it to them. y si alguien necesita una, dársela. And he says that if they take your tunic and there it's almost like if they took it by force, Dice que si ellos te quitan tu ropa o la túnica y si te la quitan de a la fuerza, tell them, hey, you forgot my shirt. que le digas, hey, se te olvidó mi playera. And you might say, well, that doesn't make sense. Y uno puede decir, pues eso como que no tiene sentido. Because God wants us to be different in this world. Porque Dios nos quiere que seamos diferentes en este mundo. God wants people around you to say, why do you do that? Y Dios quiere que las personas a nuestro alrededor digan, ¿cómo es que haces eso? To be able to say, because of the love of Jesus Christ. Para poder decir, por el amor de Jesucristo. And because I've learned to listen to his Y voice. porque he aprendido a escuchar su voz. We're not born with the ability to listen to God, Nosotros no nacemos con la habilidad de escuchar a Dios, but we can develop an ear. pero nosotros podemos desarrollar la audición. One of the things that is really, I mean, I'm astounded by it, Una de las cosas que realmente me sorprenden is how ladies can know es cómo las mujeres the pueden voice of their saber, child in a room full of children. cómo las mujeres saben o reconocen la voz de su hijo en un cuarto, en un lugar que está lleno de niños. And you could be here and there in the children's Y area, puedes estar aquí y ellos están en el área de los niños and somebody cries over there, y alguien llora allá and that mom's like, oh, that's my kid. y la mamá puede decir, ese es mi hijo. Because we have the ability Porque, to develop our ears to listen. porque nosotros tenemos la habilidad de desarrollar a nuestros oídos para que escuchen. And remember, Samuel, when he hears his name called out, Samuel, Samuel, Y Samuel cuando escucha que lo llaman, Samuel, Samuel, he runs to Eli because he's never heard God before. él corre con Eli porque él no ha escuchado la voz de Dios anteriormente. And he tells this priest Eli, hey, here I am, you called me. Y le dice a Eli, aquí estoy, me llamaste. And Eli says, no, I didn't call you, go back to bed. Y Eli dice, no, yo no te llamé, regrésate a la cama. And it happens 3 times. Y esto pasa por 3 veces. And finally, Eli, the priest, Y, realizes something. y finalmente el sacerdote Eli Now- se da cuenta You have to realize in those days that everything was super dark. y tienen que acordarse que en esos días todo estaba muy oscuro And they're living near the tabernacle. y ellos viven cerca del tabernáculo. And so when they get up, it's not like flick the light on. Y cuando se levantaban no era como que encender la luz. They had to light a lamp
Tenían que prender una lámpara, go across where Eli was at. caminar hasta donde estaba So it took a Eli. little while. O sea, tomaba un cierto But tiempo. finally, Eli says, Y next final- time it happens, Y finalmente Eli dijo, la próxima vez que esto pase, just say, here I am, Lord, I am your servant listens. y di, aquí estoy, Señor, tu sirviente escucha. And God calls Samuel and said, Samuel, Samuel. Y Dios le llama y le dice, Samuel, Samuel. Now remember, the previous book to Samuel Y acuérdense, el libro anterior a Samuel is Judges. es Jueces. And Samuel's the only man that we hear in or read in the Bible. Y Samuel es el único hombre que nosotros podemos leer en la Biblia, He was the last of the judges que fue el último de los jueces, because he was there for the first two kings of Israel. porque él estuvo ahí por los dos reinados, And he was de also Israel. a prophet Y también fue un profeta, because God used him in that. porque Dios lo usó en eso. And so God wants to speak to you and I tonight. Dios quiere hablarte a ti esta noche. But like I said, Pero- look at where Samuel was sleeping at. Pero vean cómo es que Samuel estaba durmiendo. What is it? I want you to think, what is the last thing we do every night before we go to sleep? A ver, vamos a pensar, ¿qué es lo último que hacemos antes de dormirnos o de acostarnos cada noche? Because how many of you realize that God does not sleep at night? Porque ¿cuántos de ustedes saben que Dios no duerme en la noche? And I don't know why. Yo no sé por qué. God feels that 3 o'clock in the morning is a good time to talk. Dios siente que las 3 de la mañana es un buen horario para hablar. But you know what I find sometimes in my life? Pero ¿saben lo que yo he visto algunas veces en mi vida? That when he doesn't wake me up at 3 o'clock in the morning, Que cuando Él no me despierta a las 3 de la mañana, I'm asking myself, Lord, what's going on? How come you're not waking me up? yo me pregunto a mí mismo o pregunto, Señor, ¿por qué no me has estado despertando? Because you develop a relationship with him. Porque se desarrolla una relación con Él. And he begins to share things with us. Y Él empieza a compartir unas cosas con nosotros. One of my favorite verses is Jeremiah 33:3. Y una de mis versículos que más me gustan es Jeremías 33. 33:3. 33, That 3, says, call to me. que dice, háblame. And what's the next part of that verse? ¿Y qué más dice en este versículo? And I'll answer you. Y te contestaré. Think about it. The God of the universe, Piensen esto, el Dios del universo, the creator of all things, el creador de todas las is saying cosas, to you and I, les está diciendo a ustedes y a mí, if you'll call to me, si me llamas, if you'll ask me, si me pides, I'm going to answer you. te voy a contestar. Now, let me be honest with you. Déjenme ser honestos con ustedes. Sometimes the answer you may not like. Muchas veces, o a lo mejor la respuesta no te va a gustar, But I can tell you it's the truth pero les puedo decir que es la verdad and it's what I need to hear at that moment. y es lo que necesito escuchar en ese momento. And I like the next part of that verse Y me gusta la siguiente parte de because it says, ese not only am I verso, going to answer you, porque dice, no solamente te voy a contestar, but I'm going to show you things pero te voy a mostrar cosas that you didn't know, cosas que tú no sabías, and I'm going to show you how to do those things or what those things are. y te voy a enseñar cómo hacer esas cosas o qué son esas cosas. So what do we need to do? Let me just share with you some things that you and I need to do. Entonces déjenme mostrarles algunas cosas de las que tenemos que hacer. If you're writing them down, number one was you got to develop an ear for God. Si las están escribiendo, la número 1 sería desarrollar un oído para la voz de Dios. Number two, and La this is a dos, hard one, y esta es la difícil, because we're used to doing things. porque nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas. I got to be busy. Tengo que estar ocupado. But Psalms 46:10, Pero el Salmo 42:10 it says, be still. dice quedarse quieto. How many of you have read that in your Bible? ¿Quiénes de ustedes han leído esto en su Biblia? What happens where you're still? ¿Qué pasa cuando te quedas quieto?
and you will know God. tú Y conocerás. conocerás a Dios. Listen, it says, be still and know that I am God. Dice, quédate quieto y conocerás que soy Dios. God wants to reveal himself for us. Dios quiere revelarse a nosotros. How many of you know that in the Old Testament, God had a lot of names? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios en el Antiguo Testamento tenía muchos nombres? And it's usually he revealed, every one of the names reveals something about God. Y cada uno de esos nombres revelan algo acerca How de many of you have Dios. heard of Jehovah Jireh? ¿Y quién ha escuchado acerca de Jehová? Jireh. Jireh. What does that mean? I don't think it was somebody that had plenty when God said, hey, let me tell you my name. Dice, yo no creo que haya sido alguien que tenía mucho cuando le dijo, déjame decirte mi nombre. But it was probably when they were broke and needed something. Pero probablemente sería Well, cuando actually, it's when- no tenían, It's when Abraham was going to kill his son Isaac. era cuando Abraham iba a matar a su hijo, Isaac. And Isaac says, Dad, we have the fire, we have the knife, we have the wood. Y Isaac dice, papá, tenemos aquí la lumbre, tenemos el cuchillo, But we don't have the sacrifice. pero no tenemos el sacrificio. What does Abraham say to him? ¿Y qué le dijo Abraham a él? Jehovah Jireh. And every one of the names reveals something to us. Cada uno de estos nombres revela algo a nosotros. As you go through the Old Testament, you'll find that every one of the names reveals something about the character of God. Y cada uno de los nombres en el Antiguo Testamento revela algo acerca But de how él. are we going to know? See, I need to know who God is. Pero ¿cómo vamos a saber? Necesitamos saber quién es Dios. Now when I'm in the battle, No nada más cuando estamos en las at least for me, batallas. but I got to know who God Por lo is men- before I get to the battle. Pero por lo menos para mí, yo necesito saber quién es Dios antes de llegar a la batalla. Abraham felt in his heart because of faith Abraham dijo, porque él realmente lo sintió en su corazón por fe, that even if I sacrifice my son, God can raise him up from the dead. ajá, aunque yo tenga que sacrificar a mi hijo, Dios lo puede resucitar de la muerte. That's why Abraham could sacrifice his son, Por eso es que Abraham podía sacrificar a su hijo, because he knew that he could give it back to him. porque él sabía que él se lo iba a regresar. But how are you going to know Pero ¿cómo vas a saber what God can do lo que Dios puede hacer if you don't know who he is? si tú no sabes quién es? I think Él? a while back I said, does anybody have $100 bill? Y parece que hace tiempo yo dije, ¿alguien tiene un billete de $100? Y alguien dijo que tenía uno. And Y- somebody said they had one. I'm Y sorry. alguien dijo que sí tenía uno. I said, you know what? I could go up to the person and say, hey, lend me $100. Y entonces yo voy con la persona y le digo, préstame $100. You know why I could ask them that? ¿Saben por qué le puedo pedir esto? Because they just raised their hand and said, yeah, I got a $100 bill, Pastor Rico. Porque él levantó la mano y dijo, sí, yo tengo un billete de $100. Because the ones that didn't have it didn't raise their hand, even though we Porque- wanted to. Porque los que no tenían el dinero, pues no alzaron la mano, aunque quisieran. So how do you know what God can do? Entonces, ¿cómo puedes saber lo que Dios puede hacer Unless you have spent time with him si no pasas tiempo con Él and he's revealed himself to you. y Él se revela contigo? And that's why I was sharing at the beginning, there's so many voices, so many things that want to keep us away from God. Y por eso yo les compartí al principio que hay muchísimas voces, mucho ruido que quiere distraerte. And listen, there's a lot of things that you and I can do Y hay that mu- are not sinful. Y hay muchas cosas que ustedes y yo podemos hacer que no son de pecado, But they won't let you grow. pero que no tampoco pero no te permiten crecer. Do you remember the parable of the sower? ¿Se acuerdan de la parábola de la espada? Sembrador. Del sembrador. One of them fell on the road. Entonces, una cayó en el camino, One fell on the rocks. una en las piedras. But remember the one that fell on the thorns and the weeds? Pero ¿se acuerdan de que una cayó en las espinas y en la hierba mala? What happened to those plants? ¿Qué pasó con esas plantas?
They didn't die, though. I want you to understand they didn't die. Quiero que entiendan que no murieron, But they never developed into what they were created to be. pero nunca crecieron para lo que fueron creadas. And I think that's the majority of the church today. Y creo que esto es la mayoría de la iglesia el día de hoy. It's not that we don't love God. No es de que nosotros no amemos a Dios. It's not that we don't want to spend eternity with God. No es que no queramos pasar la eternidad con Dios. It's not that, we don't believe in what he said he did on the cross. No es que no creamos lo que Él hizo en la cruz. But there's so many things in our lives Pero hay tantas cosas en nuestra vida that is choking out the growth que nos están entorpeciendo el crecimiento that God had intended for us. que Dios tiene para nosotros. Because we're so busy doing other things. Porque estamos pues ocupados haciendo otras God, I got cosas. my career. Entonces, Señor, tengo mi carrera, I got to make a living, God. tengo que vivir, tengo que trabajar, God, I got to go to school. tengo que ir a la escuela. And how many of you know that none of those things are bad? ¿Y cuántos de ustedes saben que eso no está mal? I want you to go to school. Quiero que vayan a la I want you to escuela, get a good education quiero que reciban una muy buena so educación you can get some good jobs, para que también agarren buenos trabajos, so you can give more to the work of God. para que le puedan dar más al amor de Dios. You see what I'm saying? Those things are not bad in itself. Todas esas cosas por sí mismas no son malas, But the enemy wants us to look at all those things pero el enemigo quiere que veamos todas estas cosas so it'll stop the growth in our life. para entorpecer el crecimiento en I nuestra mean, vida. you still love God and you'll come to church Porque todavía pues quieres a Dios, amas a Dios y todavía vienes a la iglesia and you'll sing the songs. y cantamos las canciones. Once in a while, you'll feel God. De vez en cuando te sientes a Dios And you're like, okay, that was good. y dices, bueno, eso Oh, fue but bueno, I got my career. pero tengo mi carrera, I got my family. tengo mi You familia, know, I got my hobbies. tengo mis pasatiempos. And those things, they're not, Y todas killing esas you. cosas no te están matando, but they won't let you grow. pero no te permiten que crezcas. And I've heard people say, Pastor Rigo, as soon as I finish this, Y dice, y yo he escuchado que me dicen, Pastor Rigo, en cuanto termine esto, I'm going to do what God's called me to do. voy a hacer lo que Dios me ha llamado a But how hacer. many of you, once you start down that road, Pero ¿cuántos de ustedes no saben que ya yendo en ese camino it's hard to change gears? es difícil cambiar la dirección? See, God's given us everything. Dios nos está dando todo. And sometimes we even say, well, Y Pastor algún- Rigo, I got to take care of my family. Y And you algunas do. veces- I'm not saying you don't. Algunas dicen, tengo que cuidar a mi familia. Y yo no siento que eso sea equivocado. And you've heard me say many times here in this church, Y también ustedes me han escuchado decir aquí en la iglesia, God doesn't mind when you have things in your life. a Dios no le importa cuando tienes cosas en tu vida, That you have a house, que tienes una a casa, car, un carro, a family, una familia, a big screen TV. una televisión muy Listen, I grande. go to Sam's. Si yo voy al Man, Sam's I have a 75-inch TV. y yo tengo una televisión de 75 pulgadas And I go to y Sam's. yo voy a Sam's They got an 86-inch y TV. tienen una televisión de 86 pulgadas. And my mind starts working. Y entonces mi mente empieza a I'm going to trabajar. sell the 75 Voy a inch vender las de because I 75 want an pulgadas 86 inch. porque ahora quiero una de And 86 listen, you pulgadas. could want those things Y puedes tener esas cosas as long as those things don't have you. mientras esas cosas no te tengan a ti. And God knows that anytime He wants, Y Dios sabe que es cualquier día que quiera, He's like, hey, give away your 75-inch TV. puede decir, regala esa televisión de 75 pulgadas. And I've been in this thing long enough Y yo he estado aquí ya por tanto tiempo that en if I give away my 75-inch que TV, si yo saco o regalo mi televisión de 75 pulgadas,
because God has an 85-inch somewhere for me. Va a ser porque Dios tiene la de 86 pulgadas para mí. And if not, my wife has a 55-inch upstairs. I'll go watch it upstairs Y with si her. no, mi esposa tiene una televisión de 55 pulgadas y voy a ver la televisión con ella. And you say, why do you have two big TVs, Pastor Rigo? Y entonces van a decir, ¿por qué tienen dos televisiones grandes? Because I don't like what my wife watches. Porque no me gusta lo que ve mi esposa. She watches stuff like how to fix houses. Ella ve cosas de cómo arreglar las casas. The other day, I even had an argument with her. Dice que luego termino And discutiendo she con loves ella. the cooking channel. Y luego también ve el canal de cocinar, para cocinar. And I'm like, well, then do some of those. Y entonces pues yo digo, pues cocina algo como lo que están haciendo ahí. Fix the house. Arregla la casa. She says, shut up, go downstairs. Y ella me dice, cállate, vete para abajo. See, as long as those things don't have you, folks, Mientras esas cosas no los tengan a ustedes, God doesn't mind us having them a Dios no le importa que las tengan when you're listening to Him cuando first. lo escuchan a Él primero. And so, like I said, number one, you got to develop an ear. Number two, you got to be still. Entonces, la número 1 es que tenemos que desarrollar un oído para escuchar su voz. Y la número 2, que tenemos que estar quietos. Number three, you got to get along with God. Y la número 3 es tenemos que alinearnos o llevarnos. O estar a solas con Dios. Tenemos que estar a solas con Dios. Luke 5:16. Y luego vamos a Lucas 5:16. Mm-hmm. Dieciséis. 5:16. Luke 5:16 says, so he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Listen, my Bible says often. En mi Biblia dice frecuentemente. What does the word often mean? ¿Qué significa la palabra frecuentemente? Yeah. Now that's Jesus going alone with God. Eso era Jesús teniendo un tiempo a solas con Dios. And sometimes my mind wanders Y algunas veces mi mente se va a volar. because when I pray, I say in the name of Jesus. Porque cuando yo oro digo en el nombre de Jesús. How did Jesus pray? ¿Y cómo oraba Jesús? In my name, God. En mi nombre, Dios. In my dad, God. En mi papá, Dios. You see what I'm saying? But he is showing us Pero lo que nos está mostrando that this was a common practice that Jesus did. que esta era una práctica que Jesús hacía. And there are times that you have to get along with God. Y hay algunas veces en que tiene uno que tener la presencia, un tiempo a solas con Dios. And you have to block out everything else. Y tenemos que bloquear todo lo demás. And listen, I used to do this Y yo antes hacía esto because I thought it would be cool to turn on YouTube and listen to worship instrumental music while I prayed. y yo antes pensaba que estaba bien poner música instrumental cuando yo iba a orar. And listen, there's nothing wrong with that. Y no hay nada malo en esto. But then I get a notification. Pero entonces yo recibía una notificación. Somebody said something on Facebook. Alguien dijo algo en Facebook. And I wanted to see what they Y said. yo quería ver pues qué era lo que And I decían. was like, oh yeah, I like that. Y yo decía, sí, me Oh, let me see what gusta. else they said. Y a ver, voy a ver qué más Before dijeron. I knew it, I said, oh God, I just spent 45 minutes with you. Y ya cuando me daba cuenta decía, ay, Señor, ¿ya pasé 45 minutos? No, I spent Oh. 3 minutes with him O no, pasaba 3 minutos con él and 45 y minutes 45 minutos trying to get back to prayer. tratando de regresar a ponerme a orar. Listen, if you need music, that's fine. Entonces, si usted necesita It's okay. música, está bien. I sometimes put it on when I read my Bible, Algunas veces yo pongo música cuando leo mi Biblia,
But understand, this is your Pero time with God. entiendan que ese va a ser el tiempo de ustedes con Dios. Wives, how many of you like when you're talking to your husband but they don't pay attention to you? ¿Cuántos de a ustedes les gusta que cuando hablan con su esposo, él no le pone atención? Or when my wife doesn't listen to me? O cuando mi esposa dice, ella no me escucha a mí. It's frustrating. Es frustrante. So I just go downstairs by myself. She doesn't have to tell me to go downstairs. Dice, entonces, pues yo solo me voy allá abajo. Porque Imagine- ella no necesita And then I decirme think, how que many me times vaya. have I done that to God? Dice, y entonces yo pienso, ¿cuántas veces yo le he hecho lo mismo a Dios? How many times have I say, God, just me and you right now? ¿Cuántas veces he dicho, Señor, nada más tú y yo Just ahorita? me and you, Heavenly Father, we're going to have an intimate time. Tú y yo, Padre Celestial, vamos a tener un tiempo But íntimo. I don't even know how to be alone with God Pero no sabemos ni siquiera cómo estar con Él a solas because of all the distractions around por us. todas las distracciones So que what tenemos can we do? alrededor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Listen, choose a time of day Escoger un tiempo del día and keep it. y mantenerlo. Now listen, during that time, Y durante ese tiempo, know this. sepan que God wants to speak to you. Dios quiere hablar contigo. Now, I asked myself this question. Yo me hago esta pregunta. How many of us ever heard the voice of God? ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios? What does it sound like? ¿Y cómo se Sister oye? Debbie, you shook your head. What did it sound like? ¿Cómo se oye? Es difícil de explicar. Okay. Alguien más, hermano? Anyone else? ¿Alguien más? What does God sound like to you when he speaks to you? ¿Y cómo se escucha? O sea, cuando Él le habla, ¿cómo sabe? ¿Cómo lo escucha? Do you hear a big thundering voice? ¿Se escucha así como una voz y unos tormenta? Loud, you know what I'm saying? And Fuerte. strong. Mhm. What, he does speaks to us as a thought. Él nos habla por un pensamiento, así como por una idea. But if you could explain, what does that voice sound like to you? Pero si pudieran explicar cómo es que se escucha esa voz, cómo la han escuchado, cómo suena, cómo te suena. Like his voice. Dice, como su voz de él. See, if it sounded different, you would be like, wait. Do I have no, another dice- personality inside here? Dice, no, es que si se escuchara diferente, pensaríamos, ¿hay alguna otra persona en mí? So even when I have heard, and in my life I've maybe heard God 3-4 times in an audible voice. Incluso en mi vida yo he escuchado la voz de Dios de unas 3 o 4 veces en una voz audible que se escucha. But it sounds just like me. Pero se escucha, esa voz se escucha como la mía. So if you're waiting for God to sound like Charlton Heston in the Ten Commandments, Pero si quieren ustedes escuchar la voz como la de los 10 mandamientos, así que se escucha toda rebombante. and when I learned this, Cuando yo aprendí esto, that when God speaks to me, it sounds like me. que cuando Dios me habla a mí, pues se escucha como yo. I went back and watched the Ten Commandments. Entonces yo volví a ver la película de Because los somebody 10 said- mandamientos porque alguien dijo, When God speaks in the Ten Commandments, how many of you have seen that movie? Porque The old one. cuando Dios The old Ten habla- Commandments.
en la película de los 10 mandamientos. ¿Quién la ha visto? La vieja. If you have 3 hours, go watch it. It's a good movie. Si tienen 3 horas, vuélvanla a ver porque es una buena Don't watch película. the junky new ones that they made. Pero no estas feas que And I had nuevas to que han go hecho. back and watch it. Dice, entonces tuve que regresar a Because verla they otra told vez. me the Porque él voice me of dijo God que la voz de Dios in the 10 Commandments en los 10 mandamientos is Charlton Heston, es el artista. el artista. So the guy who's Moses, Entonces el artista Moisés, when God's speaking to him, cuando Dios le está hablando a él, it's his own voice. es su propia voz. Just they changed it a little bit so Nada it más sounds like La thunder cambian and un all that other poquito stuff. para que se escuche así muy fuerte. So I wanted to hear God that way. Entonces yo quería escuchar a Dios de esta manera. And God says, that scared you half to death. Y entonces Dios dijo, pues eso te va a asustar y te vas a morir del susto. So you're going to hear my voice Entonces vas a escuchar mi voz in a voice that you're accustomed to. en la voz como la tuya, So I don't scare you. para que no te asuste. So, but how do we develop that? Pero ¿cómo es que desarrollamos esto? By spending time together with Him. Pasando tiempo con Él. When you spend time with His Word. Cuando pasas tiempo con su palabra, Now, sometimes people say, well, Pastor Rigo, how do I know for sure that it's God? algunas personas me dicen, pero Pastor Rigo, ¿cómo sé seguro que es Dios? Because most of the time it's just going to be a thought that comes into your mind. Porque la mayoría de las veces va a ser nada más como un pensamiento o una idea. You have to know this book Tienes que saber este libro so you'll know the difference between your voice and His voice. para que sepas la diferencia entre tu voz y See, su voz. Because when I hear God say, hey, we should do this, Porque cuando yo escucho a Dios o cuando escucho a Dios que diga, hey, deberíamos hacer esto, I go back and I said, is that what the Word says? yo regreso y digo, esto es lo que dice la palabra. Listen, and let me tell you, Y déjenme decirles, it happens. pasa. I'm a district official. Yo soy un oficial de distrito. And the last time we had a pastor, Y la última vez tuvimos un pastor left his wife. que dejó a su esposa. And it's always funny because it's always somebody younger. Y pues es, ¿cómo se llama? Es chistoso porque usualmente es alguien más joven. And when we were having a meeting about his credentials, Y cuando estábamos teniendo una junta acerca de sus credenciales, he told the board of the district, él le dijo a la mesa directiva del distrito, I'm only doing what God told me to do. yo nada más estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. God told me to leave my wife Dios me dijo of X amount of years que dejara a mi esposa de tantos años because he had somebody else for me. porque él tiene a alguien más para mí. And I even laughed. Y yo hasta me reí And I said, brother, you got all the luck in the world. y yo le dije, híjole, pues usted es el suertudo, tiene toda la suerte I del have mundo. 39 years and I've never heard that. Porque yo ya llevo 39 años y nunca he escuchado eso. But what I'm trying to say, hermanos, O sea, and it was a sad situation. Lo que yo quiero decirles es de que fue una situación triste, Because here's a minister, porque él era un ministro and he lost his credentials that night. y él perdió sus credenciales esa noche. But despite of all the years of ministry that was in that room, Pero todos los años esos que había en el ministerio, we could not convince him that that was not the voice of God. no lo pudimos convencer de que esa no había sido la voz de Dios. Not even that it wasn't the devil's voice either. Ni siquiera que también había sido la voz del diablo. It was his voice that he was listening to. Era su propia voz la que What él estaba he escuchando. wanted. Lo que él quería. And it didn't matter that day that he was losing his church, his marriage, and his credentials, which was the least of it. Y ni siquiera importó ese día que él estaba perdiendo su iglesia, su matrimonio y los títulos que él And to tenía. this day, he will still tell you it was God who told him that. Y hasta este día él continúa diciendo que fue Dios el que le dijo eso. I said,
I can't believe that. Y no puedo creer esto. Because if you read the Bible, do you think you would ever find that? Porque si lees la Biblia, ¿ustedes creen que él puede encontrar eso en ella? But this man Pero este hombre believed that's what God had told him. creyó que Dios le había dicho esto. And even when we said, brother, here's the Bible, tell us where that you could find that in the Bible. E inclusive cuando le dijimos, hermano, aquí está la Biblia, dinos dónde podemos encontrar eso que escuchaste. And years later, Y años más tarde, he'll still tell you él todavía sigue diciendo it was God. que fue Dios. He lost his home, Él perdió su casa, lost his family, su familia, lost his children, sus hijos, but he'll tell you it was God. pero él te dice I que heard God. fue Dios que lo había escuchado. And so whenever you're having questions about what you heard, Entonces, cuando tengas preguntas acerca de lo que escuchaste, I always go back to his word, yo siempre regreso a su palabra. and God would lead and guide us Y entonces Dios nos guiará in his word en su palabra, because it's never failed. porque nunca nos ha fallado. So as we end today, Bueno, entonces, conforme llegamos al final, Samuel lived close to the presence of God. Samuel vivió cerca de la presencia de Dios. You won't hear God if you're far from God. No vas a escuchar a Dios si estás lejos de Dios. You're not going to hear God No vas a escuchar a Dios if you're far from the presence of God. si estás alejado de la presencia de Dios. You won't hear God No vas a escuchar a Dios if you're hearing your own voice, what Sí. you want, si tú escuchas tu propia voz, what que you es lo que desire tú to quieras, do. con tu deseo que quieres. Listen, every time I want to do something, Cada vez que yo quiero hacer algo, I ask God, is it aligned with you? yo le pregunto a Dios si su palabra se alinea con él. And if it does, Y si esto pasa, then you're okay. entonces estás bien. But if not, Pero si no, you're not okay. entonces no está bien. So God wants to talk to us. Entonces Dios quiere hablar con nosotros. You and I just got to take some time and listen. Ustedes y yo nada más tenemos que tomarnos un tiempo para escuchar. Amen? Amén. Amen. Let's pray tonight. Father, Vamos a orar el día. Father, we thank you Señor, te damos gracias that you're still speaking to us. de que todavía hablas con nosotros. That it's not just in Bible times, Que no es únicamente en tiempos de la Biblia, but even today in 2023, pero inclusive hoy en el 2023 you're speaking to us todavía hablas con nosotros through your word, a través de tu palabra, through dreams, de sueños, visions, Lord, visiones, in Señor, the middle of the night, a medianoche, in the middle of the day, Lord. a mediodía, You're still speaking to us. todavía nos hablas, Señor. And Lord, I pray Señor, oro that you give us sensitive ears que nos des unos oídos sensibles to hear when you call us, para escuchar cuando nos llames, when you want to talk to us. cuando quieras hablar con nosotros. And Father, that we be obedient Señor, que nosotros seamos obedientes to put the things away para poner las cosas a un lado and listen to you. y escucharte a ti. Give us an ear, Jesus. Danos ese oído, Señor. Give us an ear, Holy Spirit. Danos un oído, Espíritu Santo. Give us an ear, Heavenly Father, Danos un oído, Padre Celestial, to hear your voice para escuchar tu voz when you're calling. cuando nos llames. Thank you for tonight, Lord. Gracias por esta noche, Señor. Father, thank you for being with us. Señor, gracias por estar aquí con nosotros Go with us. para cubrirnos. And Father, as we leave this place, Señor, mientras salimos de este lugar, bless everyone bendice a cada uno in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Before we leave, Antes de que nos vayamos, would you say happy birthday to Sister Tamika?